Hola, muy buenas tardes. Soy Juan Cruz Ripoll y durante este rato voy a hablar sobre las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son algo que resultará muy familiar a gente que impartió clase en los años 80 o 90 del siglo XX o a aquellos que éramos alumnos en esa época. Durante aquellos años hubo una especie de moda, de boom de las técnicas de estudio, se hicieron muy populares, se editaron muchos materiales, muchos programas. Tengo por aquí, por ejemplo, esta reliquia, un material que nos lanza un mensaje optimista, dice estudiar un trabajo intelectual al alcance de todos. Tengo este otro material un poco más antiguo, que también nos lanza un mensaje optimista, a lo mejor demasiado optimista, cómo superar la educación secundaria sin esfuerzo, ni más ni menos que sin esfuerzo. Pero, como todas las modas, esto pasó, aparecieron nuevas cosas, otras cosas se hicieron más populares y desde hace algún tiempo pues, escucho con frecuencia a profesores que comentan habría que recuperar aquello de las técnicas de estudio. Eso estaba muy bien, tendríamos que volver a hacer eso, era útil. Escucho a padres que se asombran, pero es que ya nos enseñan las técnicas de estudio, ¿cómo puede ser? Aquello que... Pero si era casi de lo más importante que se hacía en el colegio y ahora no hay eso. Bien, para ayudarme con esta presentación he traído al profesor Jones, que fue famoso también en aquella época. Alguien se preguntará qué tiene que ver Indiana Jones con esto de las técnicas de estudio. Pues tiene que ver lo siguiente, no quiero dedicar este rato a la nostalgia, a añorar el pasado, a ver si podemos hacer lo mismo que hicieron conmigo, a ver si podemos seguir haciendo en el colegio lo que hemos hecho durante muchos y muchos años. Tampoco quiero dedicar este rato a hacer arqueología, a hacer una clasificación, una datación, una historia de las técnicas de estudio. Bueno, es cierto que el profesor Jones es arqueólogo, pero quien le haya visto en acción pues se habrá dado cuenta de que no sigue los métodos clásicos de la arqueología. En realidad, él es un aventurero, es un cazador de tesoros. Y lo que quiero hacer yo durante este rato pues es un poco de aventura, una caza del tesoro, buscar algo valioso y desenterrarlo. Yo no soy tan atrevido, no soy tan valiente como el profesor Jones, tal vez soy más reflexivo, y antes de meterme en la aventura pues me hago algunas preguntas, me hago algunas reflexiones. La primera es, bueno, ¿y si han desaparecido las técnicas de estudio, por qué han desaparecido? Y tengo que intentar responderme. Quizá porque esto era algo que estaba vinculado a la tutoría. Estos programas, como los que he enseñado antes, muchas veces se aplicaban en sesiones de tutoría, pero la tutoría ha adquirido otros contenidos de desarrollo personal, de prevención, de educación en valores y no todo cabe. Además, resulta que había una cosa que tal vez es positiva, porque esas técnicas que se aplicaban en tutoría eran técnicas de estudio en las que se estudiaba algo que en realidad no entraba dentro de tu programa escolar, que en realidad nunca tenías un examen de eso que hacías. Y hubo quien pensó que podía ser mejor que estas técnicas de estudio se utilizaran dentro de las áreas, con los contenidos reales del programa. Una buena idea, pero que a lo mejor en algunos casos se ha quedado sin desarrollar. Y a lo mejor resulta que estas técnicas de estudio no están enterradas, sino que simplemente están camufladas, han cambiado de nombre. Hay quien habla de técnicas de trabajo intelectual, hay quien habla de estrategias de pensamiento, hay quien habla de la competencia de aprender a aprender. Son cosas que cuando uno las mira despacio descubre, pero si aquí están metidas esas técnicas de estudio de antes. Y desde luego, antes de ponernos a buscar un tesoro y a desenterrar un tesoro, tenemos que pensar si esto realmente es valioso. Una pregunta importante. Para ayudar a responder a esta pregunta, he traído aquí este librito, Aprendizaje Visible, de John Hattie. Es uno de los libros más importantes que se han escrito nunca en educación. Es un intento de revisar toda la investigación que se ha hecho en educación. Y el profesor Hattie trata las técnicas de estudio, dice algunas cosas interesantes. Bien, Hattie nos propone este diagrama, a lo mejor no se ve con nitidez, pero es fácil encontrarlo en internet y consultarlo, porque es muy interesante, donde él expone el efecto que producen un montón de
de factores que pueden influir en el rendimiento de los alumnos, factores personales, familiares, de la escuela, de los programas, de las actividades que se utilizan con ellos, y él nos indica cómo las técnicas de estudio están entre las cosas que más influyen positivamente en el rendimiento de los alumnos. Es difícil explicar cuánto es esa influencia porque habría que dar una clase de matemáticas, pero lo podríamos relacionar con otras cosas que ahora mismo pues, se está hablando mucho de ellas. Por ejemplo, las técnicas de estudio producen mejor efecto sobre el aprendizaje que el hacer tarea escolar en casa, producen mejor efecto sobre el aprendizaje que reducir el número de alumnos por aula o que el aprendizaje colaborativo. Además, las técnicas de estudio son una intervención barata, no requieren un material especialmente sofisticado ni una formación súper especializada de los profesores. Entonces, tal vez sí que tenemos un tesoro, una cosa eficaz y aplicable. Hattie nos indica que ha habido más de 600 investigaciones sobre la eficacia de las técnicas de estudio, o sea que cuando dice que es algo que funciona, tiene por detrás un importante cuerpo, unas evidencias importantes para sostener esa postura. Pues bien, vamos a la búsqueda del tesoro. Empezamos con un pequeño mapa. Tradicionalmente, los programas de técnicas de estudio trataban cuestiones como las que aparecen ahí en la pantalla. Evidentemente, en una sesión tan breve como esta no podemos desarrollar todo eso y me voy a centrar sobre todo en la comprensión, aunque también diré algo sobre la organización y la memorización. El lugar de trabajo es algo en lo que casi todo es de sentido común, pues es bueno estudiar o trabajar en un sitio agradable, donde tengas a mano el material, las herramientas que necesitas, el material de consulta, donde no haya distracciones. Hay que tener cuidado. En la actualidad, una de las distracciones más importantes es esta, el móvil, y la llevamos con nosotros. Los alumnos lo tienen muy a mano mientras intentan trabajar o estudiar. Y de la expresión no hablaré, pues porque esto podría necesitar una sesión o varias sesiones solo para eso, cómo redactar buenos textos. Entonces vamos a empezar con la organización. Para la organización a mí me gusta proponer un sistema de agenda y calendario. Todos sabemos ya lo que son las agendas, lo que son los calendarios. Hay muchos colegios que cuidan mucho el tema de la agenda, donde los alumnos apuntan su tarea, apuntan los trabajos, las fechas de entrega, las fechas de los exámenes, pero la agenda por sí sola tiene problemas. Un problema es que si yo tengo, por ejemplo, un examen o tengo que entregar un trabajo el 23 de marzo, lo apunto hoy, mañana cambio de página en la agenda y ya no me acuerdo de ese examen o de ese trabajo. Si se me ocurre, pues voy a apuntarlo el día 23, que es el día que lo tengo, o el día que hay que entregarlo, pues a lo mejor me olvido de él y hasta que no abro la página del día 23, cuando ya es demasiado tarde, no me acuerdo. Por eso es muy interesante, es importante que el alumno, en el sitio donde trabaja, donde estudia, pues tenga un calendario. Puede ser un calendario normal y corriente, puede ser algo impreso en ordenador, que tenga sitio donde apuntar, donde él pueda poner lo que tiene que hacer. Además, el calendario permite que si yo he apuntado mi examen el día 23 de marzo, yo puedo ya ponerme en días anteriores, tengo que estudiar para ese examen, Si yo me he apuntado un trabajo para entregar el día 23 de marzo, puedo dividir ese trabajo en partes pequeñas. Pues un día voy a buscar la información y me apunto ya que ese día voy a buscar la información. Otro día voy a redactar el primer capítulo y ya me apunto que ese día lo voy a reservar para redactar el primer capítulo, el segundo capítulo, etcétera, etcétera. Esta es otra alternativa al calendario, que puede ser el sistema de tarjetas. Tarjetas donde el alumno apunta las cosas que tiene que hacer, las fechas de los exámenes, y las pone, en este caso con una cuerda y con pinzas, pero también podría ser en un corcho con chinchetas. Las tarjetas tienen una cosa interesante y es que se pueden colocar, se pueden mover y se pueden poner de manera que nos encontremos en primer lugar las más urgentes o las más importantes. Podemos establecer prioridades dentro de las tarjetas.
Bien, entonces, una vez que tenemos ya puestas las cosas en la agenda, que tenemos las cosas en el calendario, empieza la sesión de trabajo, el alumno se pone tiene que hacer tareas, tiene que hacer ejercicios, tiene que estudiar si es que le queda tiempo para ello. Claro, hay que organizar distintas cosas. Lo primero que necesita es tener un plan. A veces esperamos que los alumnos planifiquen cómo van a sacar adelante el curso o planifiquen cómo van a sacar adelante el trimestre, y muchas veces tenemos alumnos que ni siquiera son capaces de hacerse el plan de lo que van a hacer en una tarde, en un rato de estudio. Una herramienta puede ser el plan de la tarde. Eso puede ser, en la pantalla aparece una sugerencia de cómo se podría hacer, suponiendo que haya una persona que está trabajando contigo. Lo que hay que hacer es plantearse unos objetivos. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer estos trabajos, pero hay que preparar esos exámenes que van a venir, hay que ir haciendo esos trabajos que no son para mañana, que son para dentro de unos días. Lo primero que necesitamos es pensar qué cosas voy a hacer en este rato, en esta sesión de estudio. Los alumnos suelen ser muy reticentes a hacer este tipo de cosa, y bueno, y muchos adultos también vemos extraño que se les proponga hacerlo. ¿Por qué? Porque el tiempo de trabajo es limitado y muchas veces falta tiempo, y entonces el alumno dice, y encima voy a tener que hacer esto. O dice, si yo lo que quiero es acabar cuanto antes y encima me pones una cosa más, escribir aquí objetivos, pues bueno, tal vez tengan razón, y en los casos en los que esto no es productivo no haya que hacerlo, pero incluso en esos casos se podría sustituir esta especie de pequeño plan de trabajo por una herramienta más sencilla, una lista de control en la que yo señalo de una serie de cosas básicas que tendría que hacer para gestionar bien mi tarea y mi estudio, si las he hecho o no las he hecho. Por lo menos tengo ese pequeño control de cómo estoy funcionando. Y ahora que ya hemos preparado, ya hemos tal vez establecido unos objetivos de lo que quiero hacer, los objetivos de ejercicios muchas veces son hacer los ejercicios, ese es el objetivo, o hacerlos bien o hacerlos en un determinado tiempo. Pero en trabajos ya más serios que un ejercicio, una composición escrita, yo me puedo plantear otros objetivos más ambiciosos, como llegar a una extensión, o tratar una serie de temas, o utilizar un vocabulario especial, y sobre todo es importante los objetivos que me ponga en el rato que yo dedico a estudiar, a aprender, porque muchas veces ahí el objetivo es estar un rato mirando el libro intentando aprenderme esto, pero ni siquiera me planteo qué es lo que quiero saber, qué es lo que quiero haber estudiado, qué es lo que quiero dominar después de haber estado ese rato. Pues ahora vamos a empezar a estudiar. Yo he traído de un libro de biología de tercero de la ESO un tema, un par de páginas, que son las que aparecen aquí en la presentación, en la pantalla, porque la primera estrategia fundamental que tenemos que utilizar en el estudio es esta estrategia de echar un vistazo. Echar un vistazo es mirar qué hay en la página. Parece una tontería, todo el mundo mira lo que hay en la página. Bueno, tal vez no. Muchas veces me ha pasado con alumnos que les enseño una página como esta. Imagínate que te vas a poner a estudiar esto. Venga, empieza a leer en voz alta, por favor, para que yo te oiga, y empiezan a leer el objetivo fundamental de la medicina. Y yo digo, ¿y el título? Y el alumno incluso se extraña de que yo le pregunte por el título que no ha leído, porque ha ido a empezar en el texto directamente. No sé por qué hacen eso, yo me imagino que es porque en el examen nunca te preguntan el título de la página. Entonces, como no te preguntan el título de la página, ya está, lo que es superficial, lo que es irrelevante, vamos directamente al meollo. Pero es muy peligroso hacer eso, porque aquí estamos haciendo una parte de comprensión, entender lo que ahí pone. La comprensión, en el fondo, es formar una representación mental del contenido de estas páginas. Y sabemos que esa representación mental se forma a partir de un fundamento. Hay un cimiento, y ese cimiento en el que luego encajamos toda la información, todas las ideas que van apareciendo, se suele tomar de lo primero que encontramos en el texto. Entonces, no es lo mismo que lo primero que encontremos sea los medicamentos, y a partir de ahí construimos la representación, que lo primero que encontremos sea el objetivo fundamental de la medicina.
Y en este caso, bueno, la diferencia no sería terrible, pero imaginemos un texto que comienza con una anécdota o con una información curiosa para atraer la atención del alumno. Pues la representación que se forme puede ser muy inconexa, muy inadecuada y habría que volver a hacerla de nuevo porque no tendría sentido. ¿Qué miramos al echar un vistazo? No solo el título, miramos también los títulos de las secciones. Este texto tiene tres secciones, ahí se ven, la de los sueros, los antibióticos, los analgésicos. Miramos también que hay unas ilustraciones, hay una tabla de los tipos de antibióticos y para qué se utilizan, hay un cuadro ahí con una curiosidad, pero también tenemos palabras señaladas en negrita, palabras en cursiva, y tenemos al principio del texto una parte señalada con una doble flecha y que está escrita en negrita, eso es una definición. Tenemos unos ejercicios al final de la segunda página, todo eso es lo que nos encontramos. Ya podemos empezar a mirar lo que hay. Vamos a hacer una primera lectura. Podríamos hacer un apartado de predicción. Ahora que hemos echado un vistazo, nos preguntamos, ¿de qué me va a hablar esta página? ¿Qué va a decir aquí? ¿Qué información voy a encontrar? Pero resulta que como los textos normalmente ya se han trabajado en clase, el profesor los ha explicado, ya se han leído, ya se han hecho los ejercicios, la predicción, el alumno ya más o menos sabe lo que va a encontrar ahí, no está prediciendo, en todo caso estará recordando. Y en ese caso podríamos pasar a la primera lectura del texto y aquí es donde nos preguntamos, bueno, yo de aquí ¿qué quiero saber o qué quiero aprender? Porque igual hay cosas que ya sé y no necesito estar machacándolas, me tengo que centrar en las que no sé. Y esto sería el objetivo que comentaba antes. Para este rato de estudio yo quiero estudiar esto y al final ser capaz de saber, de repetir, de decir, de organizar o de responder a estas preguntas. Leemos el texto y tras la lectura hacemos una cosa que es la progresión temática, ver la progresión temática del texto. Ver la progresión temática es sencillamente ir viendo de qué trata cada sección del texto. En este caso teníamos 3 secciones en las que ya nos pone un título que nos indica de qué trata, pues eso ya está hecho. Pero lo que sí que podemos hacer es ir párrafo por párrafo, viendo de qué trata cada uno de los párrafos de esas secciones. Ahí tengo destacada la parte de los sueros, tenemos 4 párrafos, hay un párrafo que nos está diciendo la definición de suero, hay otros 2 párrafos que nos hablan de la utilidad de los sueros, para qué se emplean, y el cuarto párrafo nos está hablando de cómo se obtienen los sueros. El tema de cada párrafo es respondernos a la pregunta ¿de qué me está hablando aquí? Y luego nos podemos hacer otra pregunta, una vez que hemos identificado el tema, ¿vale? ¿Y qué me dice de ese tema? ¿Qué me dice de eso? ¿Qué me dice de la definición de suero? ¿Qué me dice de la aplicación de los sueros? ¿Qué me dice de cómo se obtienen los sueros? A eso le podríamos llamar las ideas principales. Hay muchas maneras de definir lo que es una idea principal, pero a mí me gusta esa respuesta a la pregunta ¿qué dice el párrafo, qué dice el texto, qué dice la sección sobre el tema? Después de la progresión temática podemos plantearnos dudas, hacer aclaraciones. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Hay alguna palabra que desconozco? ¿Hay algún concepto que me resulta extraño? ¿Hay alguna relación que no acabo de entender? Pues si me encuentro algo así, lo señalo. Ven ustedes que utilizo los POSITs. Se podría escribir cada una de estas cosas, yo podría dibujar un interrogante al lado de cada sitio donde necesito una aclaración, yo podría escribir los temas o subrayar las ideas principales, pero resulta que tenemos un problema. En muchos lugares los programas de gratuidad del material escolar hacen que los libros de texto no pertenezcan a los alumnos y los alumnos no pueden escribir en los libros de texto, entonces hay que buscar otras alternativas. Una puede ser la de los POSITs, que tiene un inconveniente, que es que empiezas a tapar el texto y no lo ves bien, tienes que usar POSITs pequeñitos o recortarlos o ponerlos en los bordes. Otra alternativa podría ser sacar una fotocopia de la página y ahí sí que se puede escribir, ahí sí que se puede señalar. Y otra alternativa podría ser tener una hoja en blanco donde ir haciendo estas anotaciones. Pero luego verán que lo de los POSITs tiene una utilidad extra.
Bien, pues aquí yo tengo algunas dudas, sobre todo la mayor duda que tengo es en el último párrafo, cuando me hablan de los antígenos y los anticuerpos, porque yo ya no me acuerdo de esas cosas. Dice, y no sé si esos son, los anticuerpos me suena a que es bueno tenerlos, pero los antígenos no sé si son buenos, si son malos, no entiendo ese párrafo, no entiendo la relación entre esos conceptos y por eso lo señalo. Esto lo podría hacer en una segunda lectura, después de la progresión temática, o lo podría hacer al mismo tiempo que la progresión temática. Hay que tener en cuenta que yo voy a plantear aquí un montón de actividades para hacer con el texto durante el estudio y no es necesario hacerlas todas, porque hacerlas todas llevaría mucho tiempo, entonces llegaría el día del examen y no habríamos estudiado más que 4 páginas y hay más para hacer. Tras las aclaraciones, pues puedo establecer relaciones. ¿Qué son las relaciones? Señalar mis experiencias, mis conocimientos que se relacionan con la información del texto o cómo se relaciona la información del texto con otras cosas que haya en el texto o en el libro. Por ejemplo, aquello de los antígenos y los anticuerpos, resulta que estamos dentro de un tema, ese tema trata muchas cosas y eso ya está explicado en otras páginas. Lo he visto, me doy cuenta y entonces pongo ahí que en el punto 4.1 se explica eso de los antígenos y los anticuerpos. Ya he hecho mi relación. El suero antitetánico. Yo hace años, por clavarme un clavo oxidado en el pie, tuve que ir al hospital donde me pusieron algo que yo creía que era la vacuna del tétanos y leyendo este texto he descubierto que no era la vacuna, que era un suero, el suero antitetánico. Pues bueno, esa experiencia mía la relaciono con el contenido del texto. Y tras hacer todo esto ya podemos meternos con intentar hacer una síntesis, un esquema, un pequeño resumen del contenido de estas páginas. Decía que los POSITs podían tener una utilidad extra y es que una vez que yo tengo los POSITs con el tema, la idea principal, para hacer una síntesis casi todo lo que necesito es quitarlos y ponerlos organizados en una hoja. Luego en esa hoja pues a lo mejor añadiré rayas, añadiré alguna información extra y con eso ya tendré mi primer esquema del texto. Seguimos haciendo cosas. Estudiar, las técnicas de estudio sobre todo llevan a hacer cosas. Para aprender tenemos que relacionar, tenemos que comparar, tenemos que preguntarnos, tenemos que priorizar. Todo lo que sea hacer algo con la información contribuye al aprendizaje. El estar pasivos leyendo una y otra vez aporta muy poco al aprendizaje. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer sería pensar preguntas sobre el texto. ¿Qué preguntas? Yo les suelo decir a los alumnos, la pregunta que haría un buen profesor. La pregunta que haría un buen profesor es la pregunta que haría un profesor que quiere comprobar si has aprendido, si has entendido lo importante de este tema o de este texto. No se trata de un profesor que quiera comprobar si tienes una memoria de elefante y te acuerdas de los detalles más irrelevantes. No, aquí hay que ir a lo importante. Otra posible actividad podría ser preparar un cloce. Un cloce es una actividad en la que yo, al azar, por ejemplo, de cada 7 palabras, quito una, claro, supongo que tengo una fotocopia del texto, que no voy a estropear el libro, entonces en esa fotocopia, con un Tipex, voy quitando palabras y el alumno tiene que leer ese texto con huecos e intentar volver a escribir las palabras que estaban originalmente en el texto, sea por memoria o sea por comprensión, sea porque es capaz de deducir lo que ha faltado. Y en este texto en concreto pues sería interesante plantear un mapa de características semánticas. Un mapa de características semánticas es una tabla, como la que aparece en la pantalla, en la que vienen una serie de características, por ejemplo, es un medicamento y yo tengo que señalar de cada uno de los temas, sueros, antibióticos, analgésicos, si se cumple, no se cumple, o tengo dudas o no lo sé. Pues en este caso, sueros, antibióticos y analgésicos son medicamentos, entonces yo pondría sí en las 3 casillas. ¿Contiene anticuerpos? Los sueros, por lo que he leído, sí contienen anticuerpos, pero los antibióticos y los analgésicos no contienen anticuerpos. Y así iría completando toda la tabla. Claro, la tabla no la va a preparar el alumno, tiene que haber alguien que se la haga. Esto es un esfuerzo añadido o para el profesor o para el adulto
padre o profesor particular que esté trabajando con él. No todos los textos permiten hacer un mapa de características semánticas. Hay otros tipos de diagramas que se pueden hacer, diagramas de causa-efecto, mapas de la narración, diagramas de Venn, líneas de tiempo, mapas conceptuales, mapas mentales. Hay un montón de tipos de esquemas y dependiendo del tipo de texto, pues habrá que elegir uno u otro. Aquí el profesor tendría que orientar cuál sería el más adecuado porque él es un experto en la materia y un experto en la comprensión de su materia y muchos alumnos pues, les costaría mucho el decidir cuál van a hacer y es muy frustrante ponerte a hacer un esquema y que no hayas elegido el bueno, el más adecuado. Y ya hemos hecho toda una parte de comprensión del texto y ahora nos vamos a meter con el recuerdo, porque claro, de momento solo hemos comprendido, aprender es algo más. Tenemos que recordar la información, sobre todo porque es todavía muy usual que nos hagan un examen y nos pregunten por ella, que yo haya leído, incluso que haya leído 3 veces y haya entendido muy bien lo que pone, puede ser insuficiente cuando me piden que recuerde esa información. Una actividad que se podría hacer, pues podría ser intentar reconstruir el texto a partir del esquema. Como antes he hecho un esquema, lo miro e intento, con esa información que viene en el esquema, intentar reconstruir toda la información que viene en el texto, preferentemente por oral, porque si le pedimos al alumno que lo haga por escrito, se cansará y se aburrirá. Otra posible actividad podría ser, ahora sin mirar ese esquema que hice, intento repetir el esquema, intento volver a reconstruir el esquema del texto ya sin mirar ni al texto ni al esquema. Otra posible actividad, si antes preparé unas buenas preguntas sobre el texto, es el momento de coger esas preguntas e intentar responderlas. Ahora voy a responderme yo a mis propias preguntas. Con todo esto estamos trabajando el recuerdo de la información. Pero a veces hay información muy difícil de recordar. En este caso, había un cuadro sobre los tipos de antibióticos donde vienen algunos tipos realmente rarísimos, las tetraciclinas, las cefalosporinas, macrólidos, quinolonas. La penicilina al menos me resulta familiar y eso es algo que ya conocía, pero todo lo demás, realmente hasta que no me puse a preparar esta sesión, yo no sabía que existía todo eso. Son palabras largas, son palabras complicadas y es difícil que me aprenda eso porque por mucho que lo entienda, no me acuerdo de esas palabras. Este caso puede ser muy adecuado para utilizar una estrategia mnemotécnica. Hay distintas estrategias mnemotécnicas, yo me puse a pensar cuál puedo utilizar aquí y primero intenté con una de acrónimo, con la P de penicilina, la T de tetraciclina, la C de a ver si puedo construir una palabra, algo que se pueda pronunciar y me salía petecemaki. Pero claro, petecemaki tampoco me voy a acordar de petecemaki, entonces busqué un truco para acordarme de eso, que era pues, darle un poco más de contexto. Me apetece máquina, y ahí sale petecemaki. ¿Vale? Si yo soy capaz de acordarme de me apetece máquina, me acuerdo de esa palabra que he formado, donde tengo la primera sílaba de cada uno de los tipos de antibióticos. Pero probablemente esa primera sílaba, el día del examen, sí, había uno que empezaba por C. Sí, ¿pero qué era? Tal vez no me sirva. Si tengo mucha memoria, igual sí, simplemente el decirme cómo empieza ya me lleve a todo. Por si acaso, he utilizado también una estrategia de asociación. En este caso, la penicilina la he dejado aparte, porque de la penicilina ya me voy a acordar. Ese me lo sabía antes de llegar al tema, no me preocupa, me preocupan los otros. Tengo las tetraciclinas. Yo pienso, una bicicleta tiene 2 ruedas, un triciclo tiene 3 ruedas, por lo tanto, un tetraciclo tendrá 4 ruedas. Y resulta que entro en internet a buscar una imagen y existen los tetraciclos. Así que busco una foto bonita de un tetraciclo y lo pongo ahí. Eso me hará acordarme de las tetraciclinas. Para las cefalosporinas, pues he puesto un pulpo. ¿Por qué? Porque sé que los pulpos son cefalópodos. Y ya eso ya me lleva más que el cefalosporinas, cefalópodos. Bueno, tengo una pista más grande. Me costó mucho el de los macrólidos y al final pues me salió la palabra macrosólido. Un macrosólido es una cosa sólida y muy grande.
Pues una cosa sólida y muy grande es esa enorme piedra que aparece ahí en la foto. Y la de las quinolonas, esa directamente, eso me sonaba totalmente a la quiniela. Me tengo que acordar del tetraciclo, del pulpo, el cefalópodo, del macrosólido y de la quiniela. A lo mejor se me olvida. Para evitar que se me olvide, lo que puedo hacer, siguiente paso, puedo formar una imagen mental. Puedo pensar en ese pulpo, ese cefalópodo, que va montado en un tetraciclo a echar la quiniela en el estanco, pero se encuentra la piedra, el macrosólido, ahí obstruyendo la calle y no puede pasar. Es una cosa completamente absurda y tonta, pero curiosamente las cosas absurdas muchas veces son las que mejor se recuerdan, porque como es tan absurdo no lo puedes confundir con otra cosa, nunca has pensado en nada parecido. Me hace mucha gracia porque a estas estrategias mnemotécnicas se las acusa, ¿no?, de ser una cosa mecanicista, de una memorización en contra de la creatividad, pero resulta que las estrategias mnemotécnicas pueden llegar a ser muy creativas porque hay que hacer asociaciones muy originales, muy arriesgadas para poder acordarte de las cosas. Bien, cada uno podrá pensar de todo esto lo que quiera, pero si te acuerdas del cefalópodo montado en el tetraciclo que se encuentra el macrosólido y no puede echar la quiniela y con eso te salen las tetraciclinas, las cefalosporinas, los macrólidos y las quinolonas, es que la cosa puede ser útil, puede ir por ahí. Quien tenga interés en saber más sobre estrategias mnemotécnicas, hay muchos, ahí tiene un enlace con un material muy sencillo donde puede ver más sobre esto. Cuando esto se utilizaba, cuando yo iba al colegio y nos enseñaban técnicas de estudio, el problema con las estrategias mnemotécnicas es que nos explicaban cómo se hacían y pretendían que lo hiciéramos nosotros, que nosotros nos inventásemos nuestras estrategias, lo cual estaría muy bien, pero la mayor parte de los alumnos son incapaces de hacerlo. Realmente, para que las estrategias funcionen, tiene que ser el profesor el que proponga a los alumnos. Esto lo podríais aprender de esta forma, podríais darles unos trucos para poder memorizar ese contenido. Yo en ningún momento quiero defender ni promover que haya que aprender listas de cosas como esas que he visto antes, que hasta hace 4 días yo desconocía todo eso y bueno, he vivido con cierta normalidad, pero si alguna vez hay que aprender algo que te cuesta mucho, esto es un recurso interesante que se puede utilizar. Y ya por ir terminando, pues quiero enseñar otro recurso de memorización que me gusta mucho, son estas tarjetas. Esto es un mazo de flashcards. Entonces, en estas flashcards yo tengo por una cara una pregunta. Esta dice, ¿qué efectos producen los sueros? Y yo tengo que contestarme a mi pregunta y decir, los sueros, como ya he leído, producen inmunización rápida en las personas que ya tienen la enfermedad. Uy, a ver, le doy la vuelta a la tarjeta y aquí tengo la respuesta. Producen rápidamente inmunización en individuos ya afectados por la enfermedad. ¡Qué fantástico! Me lo he aprendido, me la sé. Esta la quito de mi mazo. Aquí tengo otra. ¿Qué son los sueros de origen sintético? Esos son los que se fabrican artificialmente en laboratorios. Sí, he acertado. Fuera. ¿Qué son los antibióticos? Los antibióticos son sustancias que son no me acuerdo de lo que son los antibióticos. Bueno, aquí tengo la respuesta, miro la respuesta, sustancias producidas por hongos y bacterias que destruyen o impiden el desarrollo de las bacterias. Y a esta tarjetilla yo la vuelvo a poner atrás. Y sigo. ¿Por qué los antibióticos no deben utilizarse como medida preventiva? Ni idea. Para que no aparezcan cepas de bacterias resistentes a su acción. La pongo atrás. Cuando una la sé, la quito. Si no la sé, la pongo detrás. Entonces, luego me va a volver a aparecer esa tarjeta. Entonces, eso que no sé va a estar saliendo una y otra y otra y otra vez hasta que yo me lo sepa. Las flashcards pueden ser útiles para aprender definiciones, conceptos, pequeños procedimientos, pero pueden tener otras aplicaciones un poco más interesantes. Por ejemplo, aquí tengo otra flashcard que dice ¿qué son los analgésicos? Pero resulta que por detrás no hay nada, está vacía. Yo le puedo dar a los alumnos las preguntas para que ellos encuentren las respuestas en el libro o donde sea, búsquenlas y se hagan sus propias tarjetas
a partir de mis preguntas. Esto sería algo ya más avanzado, pero es muy interesante, no es tan pasivo como estar mirando la pregunta y la respuesta. Por último, yo puedo tener tarjetas en blanco. Yo puedo pedir a los alumnos que piensen sus propias preguntas, de la misma manera que decíamos antes, ¿qué preguntas haría un buen profesor? ¿Qué conceptos son los que tú necesitas aprenderte? ¿Cuál crees que son aquí las cosas importantes que tú tendrías que saber explicar casi de memoria? Pues estos son las flashcards, y a quien le gusten las cuestiones tecnológicas, existe la posibilidad de encontrar aplicaciones para llevar en el móvil o en una tableta con flashcards, donde yo tengo mi pregunta, la respuesta, puedo marcar si he aprendido una tarjeta, puedo pasar a la siguiente tarjeta. Existen muchos programas de este tipo, con la posibilidad de descargarte mazos de flashcards, aunque eso normalmente no suele ser muy interesante, porque claro, a cada uno le interesa saber lo que le va a preguntar su profesor en su examen, no lo que otro preparó de otros profesores, de otros libros y de otros exámenes. Pues ya con esto, una reflexión final. En aquellos años en los que yo estudiaba, en los que eran tan populares las técnicas de estudio, teníamos una serie de tecnologías educativas que hoy están algunas de ellas un poco desfasadillas, otras aún se continúan utilizando, pero una cosa curiosa es que casi toda esa tecnología educativa hoy en día puede caber en esos dispositivos electrónicos, ordenadores, tabletas, móviles, esos aparatos que antes he dicho que por otra parte también son los que más nos pueden distraer del trabajo y del estudio. Curiosamente ya existen incluso aplicaciones que bloquean los sitios, las cosas que te puedan distraer durante el rato en el que vas a estar estudiando. Entonces, aquí habría una nueva aventura que sería la de domesticar estas cosas para favorecer el aprendizaje, pero mi objetivo de hoy era descubrir el tesoro de las técnicas de estudio. Creo que ya está, ya hemos empezado a desenterrarlo. Esto es una aventura para otra gente o para otro momento. Ahí la dejo para quien quiera. Muchas gracias por su atención y ahora, si les parece, pasamos al momento de las preguntas.